En Cerradura al pasado vamos a girar la llave de un caso que desafía toda lógica forense, un expediente donde la realidad se fragmentó frente a los ojos de la policía, dejando una evidencia que técnicamente no pertenece a nuestro mundo. Antes de entrar en este laberinto, si te apasionan los misterios sin resolver y los archivos que la historia oficial prefiere olvidar, asegúrate de suscribirte al canal aquí en YouTube y seguirnos en Spotify para no perderte ninguno de nuestros capítulos. Tu apoyo es la llave que nos permite seguir abriendo estas cerraduras. Prepárate porque una vez que abras esta puerta no podrás volver a mirar el presente de la misma manera. Apareció en la escena del crimen y no debería existir. La policía llegó a la escena del crimen a las 3 de la madrugada, pensando que era un caso más, en una ciudad que ya lo había visto todo. Un callejón sin salida, una víctima anónima y el silencio sepulcral de la noche. Pero mientras los peritos colocaban los marcadores amarillos, algo empezó a sentirse mal. Una vibración en el aire que los veteranos llamaban puro instinto. No era la brutalidad del acto lo que les helaba la sangre. No eran las huellas dactilares, que por cierto, no existían. Era un objeto. Un objeto que estaba allí, a plena vista, desafiando la lógica física y temporal. La víctima era un hombre de unos 40 años, sin enemigos conocidos. Estaba tendido en una posición antinatural, casi coreografiada. Justo al lado de su mano derecha, a escasos centímetros, reposaba el intruso. Una carta de tarot. Pero aquí es donde la cronología se rompe. El primer oficial en llegar juró bajo interrogatorio que el suelo estaba limpio. El fotógrafo forense, que tomó 40 capturas del cuerpo desde todos los ángulos posibles, no vio nada. Sin embargo, cuando el detective principal se acercó para el levantamiento del cadáver, la carta estaba allí. Limpia, perfecta, sin una mota de polvo, sin una gota de sangre que rodeara el cuerpo. Y lo más extraño, sin una sola huella dactilar, ni siquiera las de quien supuestamente la dejó. No era una carta de ninguna baraja conocida. Los expertos en ocultismos consultados más tarde se quedarían sin palabras. El tarot estándar tiene 78 cartas. Esta era la número 79, una que no figura en ningún manual de historia. Los agentes coincidieron en una sensación física al verla, una mezcla de náuseas y una familiaridad inexplicable. La investigación se trasladó al laboratorio forense. Aquí es donde el caso pasó de ser un asesinato extraño a un fenómeno imposible. Revisaron las fotos iniciales de la escena, píxel por píxel. En las primeras imágenes, el suelo junto a la víctima está vacío. En la foto número 24, tomada apenas 6 minutos después, se ve un borde blanco asomando. En la foto 25, la carta aparece materializada por completo. Nadie se había acercado al cuerpo en ese intervalo. El investigador a cargo, un hombre con 20 años de servicio llamado Marcus Thorne, decidió cometer el error que lo perseguiría el resto de su vida: darle la vuelta a la carta. En el laboratorio, bajo la luz fría de los fluorescentes, la habitación quedó en un silencio absoluto. El diseño de la carta
era antiguo, con una textura recordaba al pergamino humano, desgastado por los siglos. Pero la ilustración era lo que no tenía sentido. Mostraba una figura humana detallada. No era una representación simbólica de la muerte o el colgado. Era la víctima. Mostraba al hombre del callejón exactamente en la misma posición en la que lo encontraron, con la misma ropa, la misma expresión de terror, congelado y la misma herida en el cuello. Era como si alguien hubiera pintado la escena 100 años antes de que ocurriera. El análisis de materiales arrojó resultados que solo empeoraron las cosas. El papel era de una fibra vegetal extinguido hace 3 siglos. La tinta era una mezcla de pigmentos minerales y algo orgánico que el laboratorio no pudo identificar, pero que emitía una leve luminiscencia bajo la luz ultravioleta. Pero hubo un detalle que la policía nunca hizo público, un detalle que se guardó bajo llave en los archivos de asuntos clasificados. En la parte trasera de la carta, oculta bajo una pátina de suciedad antigua, había una inscripción manuscrita, una fecha, viernes 13 de diciembre, y un nombre. El nombre no era el de la víctima que yacía en la morgue, era el de una mujer, una joven universitaria que vivía al otro lado de la ciudad. Alguien que en ese preciso momento estaba desayunando en una cafetería, completamente ajena a que su nombre estaba escrito en una reliquia imposible encontrada en una escena del crimen. La policía montó una vigilancia de 24 horas sobre la joven. Estaban decididos a romper la profecía. Pero el destino, o lo que sea que estuviera dictando las reglas, no se deja engañar tan fácilmente. 3 semanas después, a pesar de la protección policial, el nombre de la joven apareció en otro informe. Mismo patrón, misma posición corporal y, por supuesto, la misma carta número 79. Apareció junto a ella en una habitación cerrada por dentro, donde no había nadie más. La carta, que estaba guardada en una caja fuerte de alta seguridad en la central de policía, había desaparecido de la evidencia para aparecer en la nueva escena del crimen. Desde entonces, el departamento de policía ha silenciado el caso. Algunos agentes renunciaron. Otros, como el detective Thorne, se obsesionaron hasta perder la cordura. Hay 2 teorías en los pasillos oscuros de la comisaría. La primera es que existe un asesino con habilidades que desafían la ciencia. Alguien que deja estas cartas como una firma de poder. Pero la segunda teoría es la que no deja dormir a los que vieron las fotos. Creen que las cartas no se dejan. Creen que las cartas aparecen, que son fisuras en el tiempo, recordatorios de que el futuro ya está escrito en una baraja que no podemos controlar. Si la carta número 79 aparece en una habitación, el destino de quien esté en ella ya ha sido sellado. No es una advertencia, es una crónica de lo inevitable. ¿Y si esto es cierto? ¿Significa que en este preciso momento, en algún lugar, una carta se está materializando en el suelo de alguien que nos está viendo? Alguien que, según los registros, todavía está vivo. Y la pregunta no es quién será el siguiente, sino si tú ya has mirado debajo de tu silla. Soy Rosalía y esto ha sido un nuevo capítulo de Cerradura al Pasado. Si este caso te ha dejado pensando, no olvides suscribirte y activar la campana aquí en YouTube o darnos a seguir en Spotify.
Tu apoyo es lo que mantiene estas puertas abiertas, aunque a veces lo que sale de ellas nos hiele la sangre. Gracias por acompañarme en la oscuridad. Nos vemos en el próximo capítulo, si el tiempo lo permite.